El fuego que nos separó. ¿Sabías que Haití y República Dominicana comparten la misma isla, pero tienen historias completamente opuestas? Todo empezó cuando los españoles llegaron en 1492 y se quedaron con todo, pero el lado oeste quedó medio olvidado y ahí fue donde entraron los piratas, franceses, traficantes, colonos. Con el tiempo, los franceses se adueñaron de esa parte y en 1697 Europa dijo: ok, lo dividimos oficialmente. Así nació el principio de una frontera, este español, oeste francés, una isla, dos colonias, dos realidades, el este rural y católico, el oeste rico, brutal y sostenido por la esclavitud, y desde ahí nunca fueron lo mismo. ¿Cómo se transformó eso en conflicto, guerras y ocupaciones? Eso te lo cuento. Mientras la parte española de la isla seguía tranquila, en el lado francés explotó el caos. Estamos en 1791. Haití, o mejor dicho, Saint-Domingue, era la colonia más rica del mundo, pero esa riqueza tenía un precio brutal, más de 500,000 esclavos. Y un día se rebelaron. Liderados por hombres como Toussaint Louverture, los esclavos organizaron la primera revolución negra exitosa de la historia. Sí, del mundo. Francia no lo pudo parar. España y Reino Unido tampoco. Nadie pudo. Y en 1804 Haití se convirtió en la primera república negra independiente. Y el lado español miraba todo con miedo, mucho miedo, porque sabían que si la revolución cruzaba la frontera, el este podría arder también. Y aquí empieza una nueva etapa, ocupaciones, guerras y un intento de unificación que nadie vio venir. ¿Cómo Haití terminó ocupando todo el territorio dominicano y por qué eso todavía duele 200 años después? Te lo cuento en la siguiente parte de El lado curioso de la historia. Apenas nació la República Dominicana, ya estaba ocupada, pero ¿cómo llegamos ahí? Estamos en 1822. Haití ya era independiente, pero al este Santo Domingo seguía siendo una colonia, primero de España, luego de Francia, y luego otra vez de España, un caos total y la economía destruida. En ese desorden, un grupo de criollos proclamó la independencia, pero no duró ni 2 meses, porque llegó Jean-Pierre Boyer, presidente de Haití, con su ejército. Y así Haití ocupó todo el territorio del este durante 22 años. Su intención, unificar la isla, abolir la esclavitud y protegerla de futuras invasiones coloniales. Pero para los dominicanos fue otra historia. Se impusieron leyes haitianas, se cerraron iglesias, se expropiaron tierras y la identidad cultural del este fue arrasada. Muchos no lo vieron como una liberación, sino como una invasión. Y esa herida todavía duele. ¿Cómo terminó esta ocupación? ¿Y cómo nació la República Dominicana tal como la conocemos? Eso te lo cuento en la próxima parte del lado curioso de la historia. Santo Domingo, 27 de febrero de 1844, una noche como pocas. Un grupo de jóvenes sin ejército, sin poder, pero con una idea clara: libertad. Después de 22 años de ocupación haitiana, los trinitarios, liderados por Juan Pablo Duarte, decidieron que ya era suficiente. Y esa noche, en la Puerta del Conde, sonó un disparo. El trabucazo fue la señal. Se bajó la bandera haitiana y se izó por primera vez la bandera dominicana. Azul, blanca y roja, con la cruz, con el escudo, con Biblia y libertad. Pero ojo, la independencia no fue mágica. Los haitianos no se fueron sin luchar, esto apenas comenzaba. En el próximo capítulo, la guerra por mantenerse libres. Te lo cuento aquí, en el lado curioso de la historia. Si te gustó este video, déjame un like, comparte con alguien curioso como tú y comenta qué parte te sorprendió más. Esto apenas comienza. La historia sigue y se pone cada vez más intensa. Suscríbete para no perderte la próxima parte de El lado curioso de la historia. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Creíste que con la independencia en 1844 todo terminó? Pues no. Ahí es donde todo comienza. La República Dominicana era libre, pero no en paz. Haití no reconocía la independencia y en menos de lo que canta un gallo. Otra vez estábamos en guerra. Charles Hart llega con su ejército. Faustin Soulouque también lo intenta, pero los dominicanos resisten con coraje y con pólvora. Y mientras tanto, dentro del país, un nuevo poder emerge: Pedro Santana. Un héroe para algunos, un dictador para otros. La joven república lucha no solo contra enemigos, sino contra sus propios demonios. Así nació las repúblicas entre fuego y polvo. Y esto apenas comienza. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides comentar para la siguiente parte. Nos vemos en un próximo video. La paz imposible y el precio de la gloria. ¿Ganamos la independencia en 1844? Sí. ¿Ganamos la paz? No, hombre, la guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Tras la derrota de Charles Erard,
Haití no se rindió. Llegó el turno de Faustin Soulouque, un emperador extravagante, despiadado y obsesionado con recuperar toda la isla. Sus ataques eran implacables, año tras año, pero cada vez que cruzaba la frontera se encontraba con un muro de plomo, valor y resistencia. En el otro lado, Pedro Santana se convertía en la figura central de la República Dominicana. Era un líder fuerte, sí, pero también autoritario. Expulsó enemigos, consolidó el ejército, aplastó revueltas internas y empezó a creer que él era la República, pero protector o tirano, patriota o traidor en potencia. Mientras el país sobrevivía a nuevas invasiones haitianas, crecía también la tensión dentro, traiciones, luchas por el poder, conspiraciones. Y mientras tanto, la gran pregunta flotaba en el aire: ¿podrá un país tan joven mantenerse libre si para sobrevivir tiene que entregar su alma? Esto no es solo historia, es el drama real de una nación que nació entre fuego, sangre y decisiones imposibles. Y en la próxima parte, la historia da un giro que nadie vio venir. Parte 7. Dominicana en peligro, el precio amargo de la libertad. Traiciones, sueños rotos y un destino incierto. La joven República Dominicana estaba viva, pero respiraba entre cicatrices. Pedro Santana, el caudillo de la independencia, ahora gobernaba con mano dura. Libertador, tirano. Para algunos era el protector de la patria, para otros un hombre consumido por su propio poder. Sus decisiones no buscaban solo mantener la libertad, sino asegurar su propio dominio, aunque eso costara sangre, dolor y desilusión. Mientras tanto, Haití no se rendía. El emperador Faustin Soulouque, coronado en Puerto Príncipe con pompa y arrogancia, soñaba con reunificar la isla bajo su corona de hierro. Sus ejércitos, endurecidos pero desesperados, cruzaban la frontera una y otra vez. Cada invasión era un recordatorio brutal. La independencia aún estaba en juego, pero los dominicanos, hambrientos y exhaustos, resistían con fusiles viejos, machetes oxidados y una fe inquebrantable en su derecho a existir. Guerra tras guerra, sangre tras sangre. Los campos de batalla se convirtieron en cementerios anónimos. Los héroes muchas veces morían sin nombre. Las traiciones muchas veces surgían entre amigos, y en medio de ese torbellino de fuego y polvo surgía una pregunta que quemaba en el alma de todos. ¿Realmente éramos libres? ¿O simplemente sobrevivíamos al borde del abismo? El miedo crecía, el hambre se sentía en cada rincón, las fronteras eran solo líneas invisibles dibujadas en la sangre. Muchos comenzaron a preguntarse si la joven república podía sostenerse sola o si la única salida sería buscar protección en brazos más fuertes, aunque eso significara renunciar a todo por lo que habían luchado. Las decisiones más duras estaban a punto de llegar. Y la traición no vendría solo del enemigo, sino también de los propios compatriotas. La historia se acercaba y a uno de sus giros más oscuros. El sueño de independencia tambaleaba y el precio de mantenerlo apenas comenzaba a revelarse. La lucha no ha terminado, la historia no olvida. La historia de un pueblo no se escribe con tinta, se escribe con sangre, fuego y esperanza. El precio de la libertad, pactos, traiciones y nuevas cadenas. La República Dominicana, apenas nacida, seguía sangrando por dentro y por fuera. Pedro Santana, viendo el país debilitado, sitiado y sin apoyo internacional, tomó una decisión que marcaría la historia para siempre, una decisión que para algunos sería salvación y para otros una traición imperdonable. Temiendo que otra invasión haitiana pudiera borrar la República del mapa, Santana empezó a mirar hacia Europa, hacia un antiguo imperio que muchos dominicanos aún recordaban con rencor: España. En secreto comenzaron las negociaciones. La idea: entregar la soberanía de la República a cambio de protección. Volver a ser parte del Imperio Español. Muchos se horrorizaron. Tantos años de lucha, de muertos, de dolor, para volver a ser colonia, pero otros, agotados de guerras, de hambre, de amenazas constantes, vieron en el regreso a España la única esperanza de estabilidad. La nación, aún joven y frágil, se partió en dos. Los anexionistas, que veían a España como el salvavidas que necesitaban. Los patriotas, que juraron que no volverían a arrodillarse ante ningún imperio. Mientras tanto, en Haití, Faustin Soulouque seguía acumulando poder y delirios de grandeza, mientras sus ejércitos, cada vez más desesperados, seguían hostigando las fronteras. La tensión era insoportable, el miedo palpable. Finalmente, en 1861, Pedro Santana firmó la anexión. La República Dominicana dejó de existir como nación libre. España regresó a suelo dominicano no como un aliado, sino como un amo. La promesa de protección trajo consigo nuevos abusos, impuestos, desprecio y el sabor amargo de la humillación. Muchos dominicanos, los mismos que habían alzado la bandera de la independencia en 1844, ahora se veían obligados a besar otra vez la bota extranjera. Pero el espíritu de libertad, aunque herido, no había muerto. En campos, ciudades y montañas empezó a gestarse un nuevo movimiento, una chispa rebelde, una rabia silenciosa.
una promesa no cumplida que volvería a encender las armas, porque aunque el sueño de independencia había sido traicionado, el alma dominicana jamás aceptaría vivir de rodillas, y así la historia se preparaba para otro capítulo de fuego, sangre y redención. Nuestra independencia fue apenas el primer paso, no sobrevivir como nación fue el verdadero reto. La traición silenciosa. La República Dominicana seguía en pie, pero ya no solo se luchaba en los campos de batalla, ahora la guerra se libraba también en los despachos, en las promesas y en las traiciones. Pedro Santana, cansado de guerras interminables y de un país en ruinas, tomó una decisión que estremecería a toda la nación: entregar la soberanía dominicana a España. Sí, el mismo hombre que había luchado por expulsar a los extranjeros, ahora abría las puertas a un nuevo dominio. Su justificación: proteger la República del caos de Haití y de sí misma. Pero muchos lo vieron como lo que realmente era: una traición a la sangre derramada. En 1861 la República Dominicana dejó de ser república. Volvimos a ser colonia. Y mientras los españoles alzaban su bandera en Santo Domingo, las voces de la resistencia empezaban a levantarse de nuevo. Una nueva llama se encendía en el corazón de los patriotas. La anexión a España no fue un final, sino el comienzo de otra lucha por la independencia. El pueblo dominicano, una vez más, tendría que levantarse, no contra Haití, sino contra quienes, desde dentro, entregaban la libertad por miedo o conveniencia. La historia estaba a punto de dar otro giro brutal, porque hay cadenas más pesadas que las de hierro, las cadenas impuestas por los tuyos.